Hola y bienvenido a Dastra. En esta serie de vídeos te enseñaré las formas nominales del verbo en latín. En este primer vídeo hablaré de qué son estas formas y las introduciré brevemente, y en los vídeos siguientes encontrarás una explicación de cada una de ellas con todo lo que necesitas saber acerca de su morfología, sintaxis y traducción. Así que vamos a empezar. En primer lugar, tienes que saber qué son estas formas nominales, o también conocidas como formas no personales. Bueno, estas formas tienen dos características fundamentales. La primera de ellas es que no tienen desinencias de persona, como cualquier otro verbo o otro tiempo verbal de las conjugaciones. ¿Esto qué significa? Que no se conjugan como cualquier tiempo al uso, sino que más bien se declinan. ¿Y esto por qué ocurre así? Pues por dos motivos fundamentales, y es que participan tanto del nombre como del verbo. ¿Por qué se dice que participan del nombre? Porque estas formas nominales actuarán como sustantivo o como adjetivo. ¿Y por qué se dice que participan del verbo? Porque tendrán tiempo y voz. En español, estas formas verbales se conocen como infinitivo, gerundio y participio. Sin embargo, en latín es un poco distinto. Para empezar, en latín tenemos 5 formas distintas, aunque hay algunas que coinciden con las del español. Para empezar, tenemos el infinitivo. Luego también tenemos el participio. Y también tenemos el gerundio, pero en latín no está solo, sino que tiene una especie de compañero con el que se suele confundir, al que se le llama gerundivo. Luego trataremos la diferencia entre gerundio y gerundivo porque suele ser algo que lleva a confusión. Por último tenemos el supino, que quizás te suena porque hay un tema perteneciente al enunciado del verbo en latín que se conoce como tema de supino. Muy bien. Ahora que ya hemos explicado cuáles son estas formas nominales del verbo en latín, vamos a explicar cada una de ellas. Antes quiero hacer un apunte y es que, como he dicho, estas formas no se conjugan, sino que se declinan. Esto significa que no tendremos solo una palabra asociada a ellas, como ocurre en español, en el que, por ejemplo, el gerundio del verbo comer es comiendo, sino que tendremos toda una tabla de declinación, podríamos decir, de cada una de ellas, y en algunas de ellas también tendremos distintos tiempos y voces. Muy bien, vamos a empezar por el infinitivo. En primer lugar, como hemos dicho, las formas nominales actúan tanto como nombres como verbos, y al actuar como nombres pueden ser sustantivos o adjetivos. En el caso del infinitivo, este es un sustantivo verbal. Y esto conlleva una serie de implicaciones como sustantivo y a la vez como verbo. ¿Qué significa que el infinitivo sea un sustantivo? Bueno, pues esto quiere decir que podrá funcionar como sujeto o como complemento indirecto dentro de la oración. Esto es igual que lo que ocurre siempre con cualquier sustantivo que nos podamos encontrar en latín. ¿Y qué significa que actúa también como verbo? Bueno, pues esto implica una serie de cosas. Primero, que tiene tiempo y voz, como habíamos dicho de manera genérica antes. En segundo lugar, que tiene sujeto, que puede estar elidido o no, pero siempre le podremos asociar un sujeto. Y en tercer lugar, que tiene o contará con complementos verbales. ¿Esto qué significa? Que nos podemos encontrar en la oración con un complemento directo o un complemento indirecto que no se refieran a el verbo de la oración principal o el verbo principal, sino que se refieran al infinitivo o que dependan de él. Muy bien, ¿y cuáles son estos infinitivos? ¿De qué tiempo y de qué voz tenemos infinitivos? Bien, pues tenemos infinitivos de presente, de pasado y de futuro. Y nos lo encontramos en las voces activa y pasiva. Muy bien, ahora que ya hemos explicado el infinitivo, vamos a pasar al participio. Habíamos dicho que el infinitivo era un sustantivo verbal. En el caso del participio, este es un adjetivo verbal. Así que te voy a explicar las implicaciones que tiene como adjetivo y como verbo, al igual que hemos hecho antes. Bien, como adjetivo, ¿qué significa? Bueno, pues cumple las características iguales que tiene cualquier adjetivo en latín. La primera de ellas, como sabrás, es que va con un sustantivo. La segunda característica de
cualquier adjetivo en latín, como recordarás también, es la concordancia con este sustantivo. ¿Y con qué concuerda? Pues concuerda en género, en número y en caso. Muy bien, ¿y qué implicaciones tiene que sea verbo? Bueno, pues las mismas en realidad que habíamos dicho antes, porque como verbo tendrá complementos verbales que se referirán a este adjetivo verbal y no al verbo principal. Para ilustrar esto e ilustrar esta dualidad del participio, te voy a poner un ejemplo con el que lo entenderás perfectamente. Con esta oración, que es homo nemini nocens, bonus est. Aquí tenemos, como ves, bueno, vamos a analizarla brevemente. Homo sería el sujeto, est el núcleo verbal, verbo sum, por tanto bonus es atributo, y nocens, aunque no lo sepas todavía, esto lo explicaré con más detalle en el vídeo dedicado a los participios, nocens es un participio de presente que concuerda con homo porque está en nominativo singular. Sintácticamente simplemente es un complemento del nombre. Y nemini, esto de aquí es lo curioso, es un dativo singular, por tanto sería un complemento indirecto, pero como sabes, o si no te lo recuerdo, el verbo sum no puede llevar ni complemento directo ni complemento indirecto. Entonces, ¿está esto mal? No, no es que esté mal, es que este complemento indirecto no es indirecto del verbo sum, de est en este caso, sino que es indirecto de nocens, del complemento del nombre, que en este caso es un participio. Por tanto, aquí estamos viendo la dualidad que tienen estos participios. Por una parte, vemos cómo es un adjetivo en la medida en que concuerda con homo, con su sustantivo en género, número y caso, pero por otra también actúa como verbo, tiene su parte de verbo en la medida en que lleva un complemento, que en este caso es un complemento indirecto que se refiere a él. De hecho, en la traducción sería: el hombre que no hace daño a nadie es bueno, no hace daño a nadie, complemento indirecto nemini de nocens. Muy bien, y ya por último, ¿de qué tipo o de qué tiempos tenemos estos participios? Bueno, pues tenemos participio de presente, que siempre estará en voz activa. Tenemos también participio de perfecto, que solo tiene voz pasiva. Y por último tenemos participio de futuro, que en esta ocasión tiene las dos voces, activa y pasiva. De manera que en el participio también nos encontraremos toda una tabla de declinación. Muy bien, y ahora ya que hemos visto infinitivo y participio, vamos con la pareja gerundio y gerundivo, que la voy a explicar junta porque se suele confundir, como he dicho antes. Bueno, en primer lugar, como venimos haciendo con los ejemplos anteriores también, o los casos anteriores, hay que determinar si se trata, vamos a empezar por el gerundio, si se trata de un sustantivo o un adjetivo. Pues bien, el gerundio es un sustantivo verbal, que en este caso es neutro en el caso del gerundio. Y tiene una serie de características muy particulares y que a nosotros nos benefician porque implican que tenemos que aprendernos menos tablas. Y es que el gerundio solo se declina en singular. Por tanto, solo tendremos formas del gerundio en singular. Pero es que además no se declina en todos los casos. El gerundio se declina en acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Por lo tanto, no existe ni en nominativo ni en vocativo. Muy bien. Y en cuanto al gerundivo, bueno, pues la diferencia fundamental es que el gerundio es un sustantivo verbal, mientras que el gerundivo es un adjetivo verbal y en este caso, además de 3 terminaciones, también conocidos como adjetivos 2, 1, 2. ¿Esto qué significa los adjetivos 2, 1, 2? Que tendrá 3 terminaciones, una para el masculino, otra para el femenino y otra para el neutro, y que las terminaciones del masculino y del neutro seguirán la declinación de la segunda declinación, mientras que las del femenino seguirán la primera. Eso es lo que significa 2, 1, 2 o adjetivo verbal de 3 terminaciones. Recordemos que como es un adjetivo, deberá cumplir las características de los adjetivos, es decir, irá con un sustantivo y también deberá cumplir la concordancia de la que habíamos hablado antes con el participio. Por tanto, ¿por qué estas dos formas se confunden? Porque comparten pues, la forma de declinarse, es decir, nos podemos encontrar, por ejemplo, con el verbo amo, estas formas.
amandum, amandam, amandum, en acusativo, en este caso, amandum y amandum masculino y neutro y amandam femenino. La característica fundamental del gerundio y el gerundivo, por lo que se distingue, es por esta nd. Sin embargo, si solo se nos da esto, nosotros no sabríamos distinguir si es gerundio o gerundivo. Tendremos que determinar dentro del contexto, dentro de la oración en la que nos aparezca, si está funcionando como un sustantivo o si por el contrario está funcionando como un adjetivo. Si funciona como un adjetivo, entonces esto supondrá que llevará un sustantivo con el que concordará. Y ahí la diferencia fundamental y en la que nos tenemos que fijar a la hora de distinguir estas dos formas. Muy bien. Y ya por último nos queda el supino. Bien. Bueno, el supino, que como he dicho hay un tema del enunciado del verbo que se conoce como tema de supino, es un sustantivo, al igual que el gerundio, es un sustantivo verbal activo. Y al igual que el gerundio también no está en todos los casos, sino que solo lo encontramos por un lado en acusativo y por otro en dativo y ablativo. En acusativo lo encontraremos con la terminación y en dativo y ablativo, por eso los he puesto juntos, estará con la terminación u. La característica fundamental del tema del supino es una T, por ejemplo, del verbo amo, pues un posible supino en dativo, por ejemplo, podría ser amatu. Como veis aquí, con la T característica del tema de supino y la U propia de la terminación. Muy bien, pues ahora te dejaré el esquema con todo lo que he explicado y esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda suscribirte y dejar un comentario si tienes alguna duda.